Hay ejercicios que no te hacen más fuerte externamente, pero que cambian la densidad misma de tu tiempo interior. Premeditatio malorum. La antigua práctica de los estoicos no se trata de pesimismo ni de miedo. Es una mirada voluntaria hacia la posible pérdida, hacia el posible dolor, hacia la posible injusticia. Es un paso hacia aquello de lo que la mayoría de las personas se aparta. Y si estás dispuesto a mirar con calma, con claridad, sin dramatización, descubrirás una paradoja extraña. Cuanto más claramente imaginas las dificultades, menos poder tienen sobre ti. Vives como si el mañana estuviera obligado a ser suave, pero el mundo no dio tales promesas ni a Marco Aurelio ni a ti. El emperador, que gobernaba la mitad del mundo, se recordaba cada mañana: hoy encontraré ingratos, arrogantes, mentirosos, no para volverse amargado, sino para no sorprenderse, porque el asombro ante el mal siempre es una segunda herida. La primera, el acontecimiento; la segunda, tu falta de preparación. Permítete recorrer 7 principios de esta disciplina interior. Aprendes a mirar hacia adelante sin ilusiones. Esto no significa privar a la vida de su luz, significa dejar de exigirle suavidad. Mientras esperes que el futuro cumpla tus expectativas, permaneces dependiente de sus caprichos. Pero en el momento en que aceptas la irregularidad del camino, dejas de ser un niño enfadado con el viento porque sopla. Prever dificultades no es propensión a fantasías sombrías, sino disciplina interna. Reconoces de antemano: los esfuerzos pueden no dar fruto, las personas pueden no cumplir con la confianza, las circunstancias pueden cambiar sin aviso. Y en ese reconocimiento no hay amargura, hay sobriedad. Es como levantar un objeto pesado y sentir su peso antes de que llegue a tus manos en la realidad. Revisas tu apoyo. Caminar por el camino con los ojos abiertos significa ver no solo el horizonte, sino también las grietas bajo tus pies. Las piedras no se vuelven más blandas por no verlas. La niebla no se disipa porque declares el día despejado. Cuando te permites pasar mentalmente por un posible fracaso, por un rechazo, por un cambio repentino, dejas de temer al mero hecho del cambio. Dices: sí, esto es parte del camino. Sí, es aceptable. Sí, es posible. En ese posible reside tu libertad. Libera a la realidad de la obligación de ser conveniente. El mundo no te prometió constancia. Las personas no firmaron un contrato de previsibilidad eterna. El cuerpo no juró no envejecer. Cuando aceptas esto, desaparece la tensión oculta de la expectativa. Ya no exiges que el día sea despejado, que la conversación sea fácil, que los esfuerzos sean recompensados de inmediato. Dejas de regatear con la vida. Entonces el tiempo cambia su densidad. Deja de ser un vidrio frágil que puede romperse con cualquier movimiento brusco. Se vuelve una tela densa, áspera, pero resistente. Puedes atravesarla sin temer cada paso. Sientes resistencia, pero no la percibes como amenaza. La resistencia es parte del movimiento. Cuando anticipas la posibilidad de error, te liberas del terror ante él. El error deja de ser la destrucción de tu identidad. Se convierte en un acontecimiento. Cuando aceptas la posibilidad de pérdida, dejas de vivir en la ilusión de la garantía. Amas, pero no te aferras. Cuando aceptas el conflicto, dejas de esperar una armonía perfecta y te preparas para la conversación, la paciencia, la resistencia. Mentalmente dices: esto puede suceder. No como desafío, no con ansiedad, sino con calma, como constatación de un hecho. Y luego agregas: si sucede, lo soportaré. En estas palabras no hay bravura. Hay comprensión de que tu resistencia no depende del orden externo. Nace desde dentro. Fíjate bien, mientras evitabas pensar en las dificultades, eras vulnerable ante ellas. Vivías esperando suavidad. Ahora vives en preparación. Son estados distintos. En el primero, tensión constante, miedo oculto ante una grieta. En el segundo, concentración. No buscas el golpe, pero tampoco apartas la vista de su posibilidad. Así se forma la madurez. No en victorias ni logros ruidosos, sino en el silencioso acuerdo de que la vida no está obligada a ser sencilla. Aceptas su complejidad como parte del orden natural, como el cambio de estaciones, como las mareas, como la sombra que acompaña a la luz. Y cuando dejas de exigir lo imposible, aparece un espacio dentro de ti, espacio para claridad, espacio para fuerza.
Y es en ese espacio donde te vuelves más fuerte, no más rígido, sino más estable, no más frío, sino más profundo. No buscas garantías, buscas apoyo en ti mismo, y lo encuentras. Repites el golpe antes de que sea dado. No es una fantasía sombría ni un juego de imaginación, sino un entrenamiento interior que eliges voluntariamente. Mientras otros viven esperando que el frío viento del cambio los deje en paz, tú lo enfrentas mentalmente. No esperas a que la vida te sorprenda. Entras en el posible dolor de antemano, con calma, sin prisa, sin dramatización. Aprendes a estar donde normalmente se tiembla. Epicteto decía, no son los eventos los que nos preocupan, sino nuestro juicio sobre ellos. En esas palabras hay una verdad estricta. El acontecimiento llega como hecho, como movimiento del tiempo, pero tu interpretación lo convierte en prueba o en condena, y si quieres cambiar la reacción, debes preparar la mirada con anticipación. No puedes alcanzar claridad en el momento del golpe si nunca la has ejercitado. Imagina que en el trabajo te pasan por alto, otro recibe el ascenso, tu esfuerzo se analiza fríamente, tu dedicación queda sin reconocimiento. No apartes la mirada, no suavices la escena, déjala completa. Siente cómo se levanta dentro de ti la ola punzada de orgullo, deseo de justificarte, irritación muda. No las alejes, obsérvalas. Ahora toma ese pensamiento como una piedra pesada. Está fría, es densa, tiene peso. Sosténla. Pregúntate, ¿me quita dignidad esto? ¿Me hace menor como persona la opinión de otro? ¿Destruye mi capacidad de actuar con honestidad, de pensar con claridad, de elegir lo correcto? Si no, el veneno estaba en la interpretación, no en el hecho. El ensayo del golpe es separar el hecho del sentido interior. Hecho, no me eligieron. Hecho, mi idea no fue aceptada. Hecho, mi esfuerzo no fue valorado. Todo lo demás es construcción del ego. Cuando atraviesas este escenario mentalmente, descubres que el dolor no es infinito, tiene límites, pasa por ti y se debilita si no lo alimentas con acusaciones o rencor. Lo mismo ocurre en otras áreas. Imagina un conflicto familiar, malentendido, palabra áspera, distanciamiento. En lugar de aferrarte a la imagen de la armonía perfecta, admites, la tensión es posible, y de nuevo preguntas, ¿me quita esto la capacidad de ser justo? ¿Me impide mantener el respeto? Si la respuesta es no, incluso en la conversación difícil sigues siendo tú. En esta práctica hay firmeza especial. Eres como un herrero que calienta el metal antes del fuego real. Creas internamente condiciones de tensión para probar la estructura de tu voluntad. Si se resquebraja ante un golpe imaginario, hay que fortalecerla. Si resiste, sientes confianza sin arrogancia. El ensayo no elimina completamente el dolor, cambia su calidad. En lugar de pánico, aparece concentración. En lugar de sensación de catástrofe injusta, comprensión. Esto es parte del camino humano. Dejas de percibir la dificultad como ofensa personal del mundo. Se convierte en prueba de la forma de tu carácter. Y cuando llega el golpe real, siempre inesperado en forma, pero no en esencia, lo reconoces. Ya has estado allí. Ya escuchaste ese ruido interior. Ya elegiste quién ser. Por eso no te desmoronas. Respiras. Respondes no con explosión, sino con decisión. Así desaparece gradualmente el miedo a la evaluación, a la pérdida de estatus, al fracaso temporal. Comprendes que ninguno de estos eventos puede arrebatarte lo esencial, la capacidad de actuar conforme a tu razón y tu conciencia. Por lo tanto, el golpe sigue siendo solo un movimiento de las circunstancias. Te fortaleces de antemano. Y así, el fuego que debía quemar se convierte solo en prueba de tu resistencia. Disminuyes la ansiedad privándola de su sorpresa. La ansiedad vive en la sombra de la incertidumbre. Su fuerza reside en la vaguedad, en los contornos difusos del futuro, en la sensación difusa de amenaza que parece esconderse tras la esquina. No habla en voz alta, susurra. ¿Y si pierdes? ¿Y si no lo logras? ¿Y si todo sale mal? Y tú intentas acallar ese susurro con ocupación, entretenimiento o esperanza en lo mejor. Pero el susurro no desaparece, solo se densifica. Mientras evitabas mirarlo de frente, la ansiedad crecía.
no porque el peligro aumentara, sino porque la incertidumbre permanecía intacta. Una posibilidad no comprendida siempre parece más temible que una comprendida. La sombra asusta más que el objeto que la proyecta. Pero en el momento en que pronuncias tú mismo ese «¿y sí?», algo cambia. Dejas de ser perseguido, te conviertes en quien avanza hacia ello. Aceptas conscientemente, sí, es posible que pierda estabilidad, es posible que los planes se alteren, es posible que alguien cercano se distancie, es posible que mi cuerpo falle algún día. No dramatizas, no intensificas los colores, solo reconoces la posibilidad y permaneces firme. Ahí es donde la ansiedad empieza a perder terreno. Su alimento es la huida, su fuerza está en tu resistencia a la propia idea de un desenlace adverso, pero cuando soportas la presencia de ese pensamiento sin huir, sin distraerte, sin negarlo, gradualmente pierde su filo. Descubres que eres capaz de sostener la propia idea de la dificultad, y si puedes sostener la idea, podrás sostener también la realidad. Ya has estado allí mentalmente, ya has atravesado la conversación que temías iniciar, ya has imaginado el día en que tendrás que reconocer un error, ya te permitiste contemplar la pérdida y la viviste en el silencio de la reflexión interior. Esto no es masoquismo, es preparación. Es un encuentro sereno con lo posible. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y es cierto cuando la imaginación es indisciplinada, cuando dibuja catástrofes sin forma ni medida. Pero si la tomas bajo la disciplina de la razón, deja de ser fuente de pánico, se convierte en un taller. En ese taller desarmas el miedo, lo observas a la luz, examinas sus límites. Entonces la imaginación deja de avivar el fuego y comienza a construir resistencia. Entras en la tormenta posible con anticipación. Sientes el frío del viento, oyes el rugido de las olas, percibes la inestabilidad del terreno. Pero todo sucede en el espacio de tu elección consciente. No eres arrastrado, observas, aceptas, pero no te disuelves. Y cuando el viento real se levanta, reconoces su aliento. Dentro no hay un grito de pánico. ¿Por qué a mí? Hay algo más silencioso. Sabía que podía ser así. Este conocimiento no hace que el dolor sea agradable, lo hace soportable. Elimina la segunda ola, la ola del asombro y la protesta. La ansiedad disminuye, no porque el mundo se vuelva más seguro, sino porque tú te vuelves más claro. Ya no esperas garantías, esperas la oportunidad de mostrar resistencia. Dejas de percibir la incertidumbre como enemiga. Se convierte en un entorno natural de la vida humana como el clima cambiante para el viajero. Y gradualmente se instaura dentro una quietud especial. No la quietud de la ausencia de problemas, sino la quietud de la preparación. Sabes, el futuro está abierto, pero tú también estás abierto, no en vulnerabilidad, sino en conciencia. No exiges que el tiempo sea suave, aprendes a ser firme. Y en esa firme calma, la ansiedad pierde su poder. Diferencias lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Esta distinción no es ruidosa ni espectacular. No trae alivio instantáneo, pero en ella se oculta tu apoyo. Mientras confundas lo externo con lo interno, estás condenado a tensión constante. Intentas detener el viento con las manos, detener el flujo del tiempo, controlar los pensamientos de otros. Y inevitablemente te agotas. No porque seas débil, sino porque asumiste lo que nunca te perteneció. Epicteto lo decía con simpleza. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Bajo nuestro control están el juicio, la intención, la elección, el esfuerzo. Fuera de nuestro control están el cuerpo en su fragilidad, la reputación ante los ojos de otros, el curso de los eventos, las decisiones de los gobernantes, los cambios de época. Esta frontera es tan estricta como la línea de la costa. Puedes caminar por la tierra, pero si intentas mandar al mar, solo te hundirás en tu indignación. Premeditatio malorum ayuda a trazar esta línea de antemano. Cuando admites posibles dificultades, no solo imaginas un escenario desagradable, también precisas, ¿qué es mío en esto? ¿Dónde termina mi responsabilidad y empieza el curso del mundo?
En el trabajo no controlas la estrategia de la empresa, ni determinas el clima económico, ni moldeas el carácter de tu jefe. No puedes garantizar que tu esfuerzo sea reconocido, pero sí puedes garantizar que lo hagas con cuidado. Puedes llegar preparado, puedes hablar con claridad, puedes no ceder al enojo. El resultado externo es variable, el estándar interno es tuyo. Cuando aceptas esto, desaparece la ansiosa necesidad de controlar todo. Dejas de percibir la decisión ajena como derrota personal. Se convierte en parte del orden externo, no en sentencia sobre tu valor. Haces lo tuyo y dejas que el mundo haga lo suyo. En la familia esta distinción es aún más sutil. No controlas el ánimo de otro, no puedes impedir que se canse, que tema, que dude. No eres todopoderoso ante los sentimientos ajenos, pero puedes elegir tus palabras. Puedes sostener la pausa en lugar de reaccionar bruscamente. Puedes escuchar sin defenderte. Puedes mantener dignidad incluso en la conversación más tensa. Cuando anticipas la dificultad, conflicto, distanciamiento, incomprensión, no caes en la ilusión del control total. Te preguntas, ¿dónde está mi elección? Y con frecuencia descubres que la elección siempre existe, aunque sea pequeña. A veces es la elección del tono, a veces la elección de guardar silencio, a veces elegir alejarse de la acusación y volver a la esencia. Esta claridad transforma la calidad de tu ansiedad. Antes era difusa, temías todo a la vez. Ahora se reduce a la acción concreta. En lugar de inquietud impotente surge la responsabilidad, no pesada ni opresiva, sino tranquila. Comprendes, no respondo por todo, respondo por mí. Así nace la libertad interior, no libertad de las circunstancias, sino libertad dentro de ellas. No exiges al mundo sometimiento, te exiges a ti consistencia. Y esta exigencia es justa porque se refiere únicamente a tu territorio. La frontera entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti es la línea de la madurez. Al cruzarla dejas de ser prisionero de las casualidades. Sí, los eventos ocurrirán independientemente de tu voluntad. Sí, las decisiones de otros influirán en tu vida, pero tu respuesta permanece en tus manos. Y cuando te preguntas, ¿dónde estoy yo aquí?, regresas al centro. No al centro del mundo, sino al centro de tu propia responsabilidad. Allí no hay pánico, allí hay elección. Y esa elección, por pequeña que parezca, se convierte en el punto de apoyo sobre el que descansa todo lo demás. Aceptas la fragilidad de lo que amas. Es el paso más silencioso y al mismo tiempo más pesado. Aquí ya no basta con razonar sobre la carrera, el estatus o los fracasos externos. Aquí se trata de aquello que está entretejido en tu corazón, de los rostros a los que estás acostumbrado, de las voces que resuenan en tu hogar, del calor que parece natural, casi garantizado. Y es precisamente aquí donde la ilusión de solidez resulta más seductora. No quieres pensar que alguien cercano pueda enfermar, que un día su paso se vuelva lento, su mirada cansada. No quieres imaginar que el niño cuya mano sostuviste crecerá y elegirá su propio camino, donde ya no tendrás un lugar central. No quieres admitir que relaciones llenas de luz puedan atravesar el frío de la incomprensión. Eso duele, incluso antes de que algo ocurra. Pero la sobriedad estoica no destruye. El amor lo libera de la ilusión de inmortalidad. Aceptar la fragilidad no significa vivir esperando la pérdida. Significa dejar de pretender que el tiempo se detendrá a tu solicitud. Todo lo que amas existe en un flujo constante. Los cuerpos envejecen, los niños crecen, los sentimientos cambian, exigen esfuerzo, requieren cuidado. Si cierras los ojos a esta movilidad, comienzas a tomar la presencia de los seres queridos como algo dado, y lo que se da por hecho deja de apreciarse. Cuando comprendes la finitud, la mañana adquiere otra densidad. Miras a la persona junto a ti y entiendes, este día no se repetirá igual, esta edad no volverá, esta expresión del rostro un instante que ya se va. Y en esa comprensión no hay desesperación, hay claridad, y esa claridad vuelve tu mirada más atenta. Cada conversación se vuelve más profunda, porque ya no cuentas con la infinitud del tiempo. No pospones palabras importantes, no ocultas gratitud. No dejas la reconciliación para un después indefinido. Comprendes, después
es la ilusión más frágil de todas. Imaginar la posibilidad de pérdida significa liberar el amor de la despreocupación. Dejas de exigir al otro constancia en su ánimo, disponibilidad eterna, comprensión perfecta. Es igualmente mortal, vulnerable y propenso al cansancio como tú. Y en lugar de irritación surge la compasión. En lugar de exigencia, suavidad. El tiempo deja de ser un campo infinito por el que puedes caminar sin contar los pasos. Se convierte en un jardín. En este jardín, cada flor es hermosa precisamente porque puede caer. Sus pétalos no son eternos, su aroma es breve. Y si lo sabes, comienzas a cuidar con atención, a regar, a proteger del viento, a notar los cambios más sutiles. El amor que ignora la fragilidad se vuelve exigente. El amor que pasa por esta conciencia se vuelve cuidadoso. Ya no pronuncias palabras duras como si no tuvieran consecuencias. No dispersas el silencio como si no rompiera nada. Comprendes el peso de cada gesto. No porque temas la pérdida, sino porque aprecias la presencia. Sí, la idea de la finitud produce un frío interior, pero ese frío purifica, elimina la superficialidad dejando lo esencial. Comienzas a ver al ser querido no como un elemento habitual de tu vida, sino como un ser independiente, vulnerable y temporal, y tu amor se vuelve más serio. Aceptar la fragilidad significa consentir vivir sin garantías, y es ese consentimiento lo que hace cada encuentro pleno. No retienes, no aprietas, no te aferras. Estás presente, con atención, con calma, con gratitud. Y en esa presencia desaparece la ilusión de eternidad, pero aparece algo más maduro, respeto por el tiempo, y donde hay respeto por el tiempo, surge la verdadera profundidad del sentimiento. Entrenas la quietud interior. Es quizá el arte más discreto y difícil. Al imaginar posibles desgracias, es fácil caer en la imaginación ansiosa, aumentar los colores, inflar la chispa hasta un incendio. Pero la esencia del ejercicio no es asustarse de antemano. La esencia es aprender a mirar el fuego sin lanzarse a él. Cuando permites el pensamiento de la dificultad, el primer movimiento interior es tensión. El cuerpo se contrae, la respiración se vuelve superficial. Surge el deseo de distraerse de inmediato, cambiar de tema, volver a la ilusión habitual de seguridad. Aquí comienza el entrenamiento. No expulsas el pensamiento, pero tampoco dejas que ocupe todo tu espacio mental. Permaneces, alineas tu respiración, lenta, tranquila, casi imperceptible. Permites que el posible escenario se despliegue ante tu mirada interior, pero sin añadir detalles innecesarios. No intensificas el drama. No creas tragedia donde solo hay posibilidad. Observas. Es como estar junto a una hoguera en la noche. El fuego es caliente, vivo, cambiante. Si te acercas demasiado, te quemas. Si te alejas, pierdes la luz. Tú eliges la distancia. Ves la llama, sientes su calor, escuchas el crujido de las ramas y permaneces en tu lugar. No huyes, no saltas dentro. Notas el miedo. Llega como una ola, primero ligera, luego más intensa. Antes lo reprimías o lo dejabas gobernarte. Ahora reconoces, sí, hay miedo. Pero tú eres más que esa sensación. El miedo es un movimiento dentro de ti, no tu esencia. Llega y se va. Permaneces. Lo mismo con la tristeza. Cuando imaginas una posible pérdida o decepción, la tristeza puede tocarte de antemano. Es pesada, como aire húmedo antes de la lluvia. La dejas ser, pero no te disuelves, no la haces tu nombre, no dices, yo soy mi ansiedad. Dices, dentro de mí hay ansiedad, y en esa diferencia hay una gran distancia. Esta práctica exige disciplina, no rigidez ni frialdad, sino claridad concentrada. Sostienes tu centro interior, alrededor del cual pueden girar todos los pensamientos. No les prohíbes aparecer, pero tampoco permites que destruyan el orden. Dices, sí, esto es posible. En estas palabras no hay desafío al destino, no hay valentía desesperada, hay reconocimiento de la realidad. El mundo no está obligado a ser indulgente,
Las dificultades son permitidas, las pérdidas son probables, los errores son inevitables. Aceptas esto sin gritar interiormente, y luego agregas, y permaneceré siendo yo. Ahí nace la resiliencia, porque afirmas no el control de los acontecimientos, sino la fidelidad a tu carácter. No sabes lo que traerá el tiempo, pero sabes cómo quieres responder a él. Con calma, con honestidad, con atención, con moderación. Repites esto una y otra vez, no mecánicamente, sino conscientemente. Cada vez que la imaginación se acelera, vuelves a la respiración. Cada vez que un pensamiento amenaza con convertirse en pánico, lo reduces al hecho. Es posible. Yo permaneceré siendo yo. Con el tiempo se forma dentro de ti una quietud especial, no vacío, sino espacio. Allí hay lugar para el miedo, para la duda, para la incertidumbre, pero ninguno de estos estados se convierte en dueño. Pasan a través de ti, como el viento entre las copas de los árboles, susurran y luego cesan. Aprendes a ser resistente no en ausencia de tormentas, sino en su presencia. La quietud no surge de condiciones perfectas, sino de tu elección interior. Y así, incluso al anticipar posibles desgracias, no pierdes el equilibrio, mantienes el centro, y donde se mantiene el centro, hay fuerza serena, madura, que no necesita demostraciones. Dejas de ser víctima de la sorpresa. La sorpresa en sí misma es neutral, es simplemente una discrepancia entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Pero mientras vivas convencido de que el mundo debe ajustarse a tus expectativas, cada discrepancia se experimenta como una ofensa personal. Te sientes engañado, como si la realidad hubiera roto un pacto tácito de comodidad. La mayoría de las personas construyen ese pacto en silencio. Parten de la idea de que el esfuerzo debe traer resultados, la amabilidad debe generar reciprocidad, la cautela debe garantizar seguridad, y cuando la cadena se rompe, surge la indignación. No debería ser así, resuena en tu interior. Pero, ¿quién dijo que debía ser así? Cuando practicas la preparación interna, gradualmente renuncias a esas reclamaciones ocultas hacia el mundo. Aceptas su cambio como condición fundamental de la existencia. Las personas son imperfectas, por tanto, pueden equivocarse, defraudarte, cambiar de opinión. Las circunstancias son inestables, por tanto, los planes pueden derrumbarse. El cuerpo está sujeto al tiempo, por tanto, la fuerza no es infinita. El éxito no está garantizado para siempre, por tanto, debes enfrentarlo sin arrogancia. Esta aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve sobrio. Cuando llega el cambio, no gastas energía en asombro, no repites ¿por qué ocurrió esto? Haces otra pregunta. ¿Qué exige de mí esta situación ahora? La diferencia es enorme. En el primer caso te quedas atrapado en la resistencia al hecho. En el segundo, pasas a la acción. La sorpresa ya no te desequilibra porque no construiste tu estabilidad sobre su ausencia. Sabías que la vida es móvil. Lo admitiste. No ataste tu calma a la inmutabilidad de las circunstancias. Por eso, cuando cambia la dirección del viento, ajustas tu paso en lugar de caer al suelo con reproches. Dejas de quejarte no porque todo se vuelva fácil, sino porque la queja deja de parecer productiva. No cambia el hecho, solo intensifica la irritación interna. En cambio, te concentras en lo que está bajo tu control, en la decisión, en la elección del siguiente paso, en mantener la dignidad. Poco a poco, tu vida deja de ser una cadena de reflejos automáticos. Antes reaccionabas de manera inmediata, al elogio con orgullo, a la crítica con resentimiento, a la pérdida con desesperación. Ahora surge un espacio entre el hecho y tu respuesta. En ese espacio hay pausa. En esa pausa hay libertad. Notas la irritación, pero no permites que dicte el tono. Sientes la decepción, pero no la transformas en reproche. Observas que las expectativas no se cumplieron y corriges el rumbo sin drama interno. Esto es madurez, la capacidad de mantenerte sereno en el cambio. El mundo no se vuelve más predecible, sigue siendo tan cambiante como siempre, pero ya no construyes tu estabilidad sobre la ilusión de su constancia, la construyes sobre tu preparación interna para responder, y entonces la sorpresa pierde su poder. Sigue siendo un hecho, pero deja de ser un trauma. No eres víctima de las circunstancias, eres participante del proceso. No te aferras a la imagen de ayer, miras la de hoy y preguntas, ¿cómo puedo actuar con dignidad ahora? Así,
Paso a paso, tu vida deja de ser una serie de reacciones aleatorias y se convierte en una elección consciente. La elección de mantener la claridad. La elección de actuar en lugar de quejarte. La elección de aceptar la inestabilidad del mundo y permanecer firme en medio de ella. Fortaleces el coraje a través de la claridad. A menudo se entiende el coraje como un destello, un esfuerzo brusco en el momento de peligro, la capacidad de suprimir el temblor y dar un paso adelante. Pero el coraje auténtico es más silencioso. No grita, no necesita testigos. Nace mucho antes de la prueba en ese diálogo interior donde llamas a las cosas por su nombre con honestidad. El coraje no es ausencia de miedo. El miedo es natural. Es parte de tu naturaleza, como el frío es parte del invierno. Negarlo es mentirte a ti mismo. Pero la claridad te permite ver el miedo en su justa medida. Entiendes exactamente a qué temes. No permites que se difumine en una amenaza amorfa. Le das forma, y aquello que tiene forma ya no es infinito. Cuando miras voluntariamente a la sombra, deja de parecer insondable. En la oscuridad, cualquier irregularidad parece un abismo, pero si enciendes la luz de la atención, los contornos se vuelven visibles. Ves los límites, comprendes las dimensiones y descubres que gran parte de lo que antes asustaba no tiene el poder que le atribuías. Reconocer la posibilidad de pérdida significa dejar de vivir en la ilusión de garantía. La pérdida puede llegar. La ruptura es posible. El fracaso es real. La enfermedad no está excluida. No lo dices con fatalismo sombrío, lo dices con calma, como un hecho de la existencia humana. Y en ese reconocimiento se pierde el poder hipnótico del miedo, porque el miedo se alimenta de la negación. Cuando dejas de negar, disminuye. La claridad es una luz interior que no ciega, sino que ilumina. No promete seguridad, muestra la realidad tal como es, y al verla sin adornos, dejas de exigirle suavidad a la vida. Comienzas a prepararte para sus diferentes estados. Imagina un largo camino. Sabes que habrá calor que seca la garganta, habrá frío que entumece los movimientos, habrá noche cuando el horizonte desaparece. No construyes la ilusión de un amanecer eterno, pero tampoco te niegas a caminar. Aceptas que el camino incluye todo esto, y por eso tu paso se vuelve firme. El coraje se manifiesta en esa firmeza, no en el impulso, sino en la consistencia. No te apresuras por miedo, no te paralizas por duda. Avanzas paso a paso, a veces despacio, a veces con esfuerzo, pero sin histeria interna. Cuando llega una conversación difícil, no esperas que se vuelva fácil milagrosamente. Admites la tensión y te preparas para mantener el respeto. Cuando debes tomar una decisión arriesgada, no te engañas pensando que todo terminará bien. Evalúas los posibles resultados y aún así aceptas la responsabilidad de tu elección. Esto es coraje a través de la claridad. No fe ciega en el éxito, sino disposición a enfrentar cualquier resultado con dignidad. La luz interior de la que hablamos no depende del clima externo. Si el día es favorable, estás agradecido. Si es duro, estás centrado. No anclas tu estado en la volatilidad de las circunstancias, lo enraizas en la comprensión. La vida es heterogénea, y eso está bien. Así, poco a poco, el coraje deja de ser un esfuerzo ocasional y se convierte en una cualidad del carácter. No necesita gestos ruidosos, se manifiesta en la capacidad de mirar hacia adelante sin autoengaño, aceptar el riesgo sin pánico, reconocer el miedo sin someterse a él. Caminas tu camino no porque sea seguro, sino porque es tuyo. No exiges ligereza, llevas dentro claridad que ilumina cada paso, y mientras esa luz arde dentro, ni el calor, ni el frío, ni la noche te desvían del rumbo. Piensa en tu trabajo, en el lugar donde pasas gran parte de tu vida, donde inviertes fuerzas, tiempo y atención. ¿Qué puede salir mal? El proyecto puede fracasar. La dirección puede cambiar de rumbo sin aviso. Un colega puede fallar. Tus esfuerzos pueden pasar desapercibidos. La situación económica puede variar bruscamente. Imagina esto no de manera vaga, sino concreta. Siente la atmósfera de ese día, una conversación tensa,
un correo seco, cifras que no cuadran, una mirada en la que no hay apoyo. Y ahora, hazte la pregunta más importante. ¿Quién seré en esto? ¿Serás la persona que pierde su dignidad junto con el resultado? ¿La que deja que la irritación marque el tono? ¿La que transfiere la responsabilidad a otros? ¿O permanecerás siendo quien actúa con cuidado, habla con honestidad, reconoce los errores sin humillación y los éxitos sin orgullo? El escenario puede ser desfavorable, pero tu carácter es una decisión que se toma de antemano. Piensa en tu familia, en las personas que no te unen contratos sino destino. ¿Qué dificultades son inevitables? Malentendidos cuando las palabras no alcanzan su objetivo, cansancio cuando la bondad se vuelve escasa, enfermedades que alteran el ritmo habitual, distancias físicas o emocionales, posibles separaciones que no habías planeado. No apartes la mirada de estos pensamientos, son parte del camino humano, y vuelve a preguntarte, ¿quién seré? ¿Te endurecerás cuando sea difícil? ¿Te cerrarás cuando duela? ¿O elegirás la paciencia, incluso si requiere esfuerzo cultivarla? ¿Mantendrás la atención a los detalles, al tono, a la pausa, a la mirada? ¿Seguirás siendo una persona de honor que no humilla a otros en momentos de tensión? Si tu respuesta es afirmativa, entonces ya has logrado lo esencial. Has definido la dirección de tu movimiento interno. La premeditatio malorum no es un ejercicio de expectativas sombrías, es la liberación de la dictadura del posible desastre. Mientras le temas, ella dirige tus decisiones. Mientras trates de no pensar en ella, permanece detrás de tu espalda. Pero cuando la enfrentas y aceptas con calma su posibilidad, el poder cambia. Ya no eres conducido. Es un traslado del centro de gravedad de lo externo a lo interno, de los hechos al carácter, de las circunstancias a la elección. El mundo cambiará, independientemente de tu deseo. El tiempo se llevará personas, oportunidades, estados. El fuego de las pruebas llegará en diversas formas a través del trabajo, de la salud, de las relaciones. No puedes detener este proceso, pero sí puedes decidir cómo lo enfrentarás. Si has aceptado de antemano que la dificultad es posible, si le has permitido existir en el espacio de tu reflexión, el momento real no te tomará desprevenido. No gritarás de indignación pensando que todo debería ser distinto. No caerás en una reacción caótica. Enfrentarás lo que ocurre con una calma interior no fría, sino centrada y recogida. Por eso no evites el pensamiento de las dificultades, no lo escondas bajo ocupaciones o distracciones. Encuéntrate con él con tranquilidad, como con un compañero inevitable de la vida madura. Siéntate junto a él, respira con calma. Imagínalo sin exageraciones, distingue lo que depende de ti y lo que no. Acepta la inestabilidad como una ley del camino, y luego vive. Vive no en la tensa expectativa del golpe, sino en la firme preparación, no en la anticipación ansiosa, sino en la comprensión clara. Que tus acciones surjan no del miedo, sino del carácter elegido. Que cada día sea un paso no hacia una seguridad ilusoria, sino hacia la integridad interna. Así te convertirás en alguien a quien los cambios no destruyen, alguien que atraviesa el tiempo con calma, alguien que ya ha elegido quién ser antes de que la vida le pregunte. Que tu vida no sea una huida del posible dolor, sino un camino seguro a través de él. Que el tiempo se convierta en tu aliado, no en tu enemigo. Y cuando llegue el próximo golpe, y llegará, de una forma u otra, no titubearás, porque ya estuviste allí, porque ya elegiste quién ser.